por los ciudadanos cada vez menos interpelados por sus significados. Pero hacia finales del siglo XX la situación empezó a cambiar. Los procesos de secularización que se suponía iban a emerger como consecuencia natural de la racionalización de la vida moderna no se produjeron en su totalidad. La razón demostró ser incapaz de generar formas de consumo social que pudieran prescindir de otras fuentes de valor, y la ideología no desplazó a la religión como fuente del vínculo social. En este contexto, varias fuerzas sociales han impuesto una presión adicional sobre la estabilidad de las sociedades contemporáneas. Los avances tecnológicos, la integración de los mercados y la dramática reducción de los costos del traslado han facilitado procesos migratorios y la mutua influencia de comunidades y sociedades diferentes que ahora conviven en grandes metrópolis multiculturales, dando forma a un sistema complejo de interrelaciones sociales, económicas y políticas entre personas con distintas visiones del mundo, costumbres y culturas. Nuestro país, que fue tan homogéneo durante tantos años, está empezando a convertirse en un país heterogéneo, con múltiples sistemas de pensamiento, convicciones, culturas, emergencia de las migraciones, de los mundos indígenas, de sus cosmovisiones, con mucho más fuerza, de diversas opciones que hacen de nuestra grande urbe y metrópoli lugares, entre comillas, multiculturales. Las metrópolis actuales no solo han profundizado la urbanización de las relaciones humanas, sino también han expuesto a gente de distinto origen a una mutua interdependencia y convivencia cotidiana. Hoy día nos está pasando en nuestros colegios, como, gracias a Dios, tenemos esta diversidad que nos genera esta interdependencia y esta convivencia cotidiana con personas distintas. Y con ello a una confrontación recurrente que forma parte de este proceso. Y en primera persona entre visiones diferentes del mundo. Este proceso de creciente, entre comillas, multiculturalidad, ha generado tensiones sociales nuevas. Al mismo tiempo, los ciudadanos perciben cada vez con mayor fuerza que sus vidas acontecen en ambientes de incertidumbre, riesgo y movilidad. Esta observación tiene su correlato empírico en diversas manifestaciones de conflictos sociales, tales como prácticas discriminatorias, segregación social y falta de confianza. En este nuevo contexto, la toma de conciencia, el conocimiento y la comprensión de las creencias, prácticas y expresiones de personas pertenecientes a otras culturas y subculturas en una misma sociedad se ha tornado una habilidad básica para el desarrollo de la ciudadanía y la convivencia en paz. El habitante de la urbe moderna se ve enfrentado a diario a la convivencia con un otro distinto. El optimismo secular suponía que ante esta experiencia surgiría en forma natural la inclinación hacia el reconocimiento del otro como un igual. También se pensaba que el nuevo individuo secularizado cumpliría responsablemente de su rol como ciudadano, contribuiría voluntariamente al bien común, etc. Pero no aconteció aquello, al contrario, desconectado a todo vínculo afectivo y comunitario hacia el otro, el habitante de la ciudad moderna se ha volcado hacia el desarrollo de su vida privada y al abandono de los espacios comunes. Si la secularización hubiese generado la retirada de lo religioso de la vida pública, como suponía el optimismo secular, su enseñanza para la convivencia democrática no tendría una justificación clara. No obstante, en Europa, quizás la única zona del mundo donde el proceso de secularización alcanzó una escala social relevante, se ha experimentado un renacimiento religioso en un periodo de post-secularización, cuyos alcances y explicaciones son sujetos de amplio debate. Por ejemplo, el teólogo británico Graham Ward señala que, contra los pronósticos de comienzos del siglo XX, la realidad actual se caracteriza tanto por un rechazo a la retirada de la religión, como por una nueva visibilidad pública de la religión, donde la religión tiene una voz pública y vuelve a ser política nuevamente. Sin embargo, aquello se produce en un contexto de creciente individualización, desde la cual cada sujeto reinterpreta a su modo las prácticas y símbolos religiosos. En paralelo a la reflexión sobre el renacer de lo religioso espiritual en la esfera pública, existe un consenso creciente entre los educadores que la enseñanza de la religión cumple un rol importante en la educación contemporánea, desde la cual se puede reforzar la educación cívica, tan solicitada hoy día en nuestro país, y diversos valores para la convivencia armoniosa en la diversidad.
Un caso interesante de estudio es el de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el debate sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas tuvo su primera expresión formal en las leyes aprobadas en 1944 que establecieron la necesidad de programas curriculares consensuados. De acuerdo a Jackson and O'Grady, investigaciones llevadas a cabo hacia la década de 1960 mostraron que existía un rechazo generalizado a las clases de religión entre los estudiantes, algo que estamos viviendo hoy día nosotros aquí con absoluta claridad. Ellos las percibían como intentos de adoctrinamiento del cristianismo ante los cuales se rebelaban. En esa época se constató que era necesario cambios curriculares que permitieran a los estudiantes incorporar en las clases sus propias visiones. Hacia la década de 1970 se crearon nuevos programas que enseñaban la religión como un fenómeno humano generalizado. Como tal, incluían el programa de estudio a un incipiente de otras tradiciones religiosas distintas al cristianismo. En la década siguiente, la legislación británica en materia de educación religiosa siguió incluyendo modificaciones, siendo las más importantes las realizadas en el año 88, 94 y 2004, todas tendientes a hacer del programa curricular de la enseñanza de religión parte de un acuerdo alcanzado por las comunidades locales, que yo creo que es a lo que vamos con la elección de las clases de hace un tiempo y hoy día todo lo que está ocurriendo. De acuerdo a ello, el marco actual considera una aproximación inclusiva que promueve la conexión del currículum con las comunidades de fe locales, la inquietud explícita por la interculturalidad y la aproximación hacia la convivencia entre personas cercanas a distintos credos y la educación cívica. Elementos centrales para debatir y preguntarse hoy día: la aproximación inclusiva del currículum con las comunidades de fe locales, parroquiales, etc. La interculturalidad en términos de la clase de religión, la aproximación hacia la convivencia de las personas cercanas y de distintos credos y la educación cívica. En la misma línea es posible encontrar otras experiencias en otras partes del mundo. Por ejemplo, la Política Nacional de Educación y Religión en Sudáfrica promueve activamente el rol y enseñanza tanto de la religión como la educación laica. Desde el 2008 en Quebec, Canadá, la asistencia a cursos de ética y religión es obligatoria. En las escuelas se incluye todos los principales sistemas de creencia presentes en la zona: creencias aborígenes, cristianismo, judaísmo y protestantismo. Ello pese a cierta resistencia por parte de algunos padres, que incluso llevó esto hasta los tribunales de justicia. En Victoria, Australia, similares programas existen desde el año 2006, aunque en la actualidad existe una controversia sobre los que defienden los currículos en los que se enseña una sola religión y los que defienden currículos comparativos. Todos estos son elementos que van a llegar a nuestro país si no ya están llegando. Y si no los enfrentamos con un debate sobre esto, sino que sobre la base de una mantención de lo que tenemos, las consecuencias pueden ser bastante inesperadas y no muy positivas. En suma, los expertos tienden a coincidir que en el mundo globalizado contemporáneo, la enseñanza de la religión contribuye a hacerse cargo de las preguntas fundamentales en relación a la ética, al sentido, la moralidad y la tolerancia interreligiosa. Ello de tal importancia para la integración social en la época actual que ha llevado a algunos autores como Peck a asegurar que la religión hoy por hoy cumple un rol modernizador. Del mismo modo, el consenso se extiende hacia concentrar la enseñanza de las creencias y prácticas religiosas en la etapa escolar. Hacerlo en esa etapa sería lo más apropiado porque se trata del periodo de desarrollo de la persona en el cual se toma conciencia sobre su propia individualidad y el mundo que la rodea y moldea su formación valórica. Sobre lo anterior, considerando que la mayoría de las tradiciones éticas han emergido a partir de alguna preocupación religiosa, el estudio comprensivo del origen de las creencias religiosas es el primer paso en la formación de valores y en una toma de conciencia y aceptación de la experiencia del otro. En refuerzo de lo anterior, la OECD, en el año 2007, indica que la enseñanza de las creencias religiosas en un contexto de diversidad de credos, donde además se toma con seriedad la confrontación entre creyentes y grupos significativos de individuos que manifiestan no adherir a ninguno de dichos credos, puede contribuir a reforzar el respeto del otro, promover ciudadanos comprometidos con su comunidad y sus respectivas creencias, pero que al mismo tiempo estén comprometidos con la aceptación de la diversidad de opciones legítimas.
De la mano de sus beneficios, la enseñanza religiosa podría contribuir a reducir el nivel de conflictividad en las grandes urbes e impulsar la cooperación mutua. Por otro lado, la comprensión de muchos momentos relevantes en la historia humana no es posible sin que los estudiantes entiendan las creencias religiosas que motivaron a sus protagonistas. Lo mismo sucede con el entendimiento de las artes y la literatura, así como la complejidad de la vida moderna. En consecuencia, la enseñanza de la religión contribuye a la calidad de la educación escolar. Si la educación en religión ha de contribuir a la cohesión social, es necesario que la formulación de los contenidos del currículo se desarrolle principalmente, localmente y con participación de la comunidad. Es un poco resumido lo que nosotros hemos podido ir decantando a partir de opiniones absolutamente laicas, de su mirada desde afuera de la enseñanza de la religión y que nos hacen hacernos muchas preguntas importantes. Para terminar, debemos señalar que en nuestro país estamos en el corazón de la enseñanza, un país donde todos los días hay clases de religión en todos los colegios de Chile. Tenemos un desafío de aportar a los jóvenes chilenos, creyentes y no creyentes, a hacerse las preguntas fundamentales de la existencia, a reconocer el valor de la espiritualidad y la trascendencia y a ser más tolerantes. Tenemos que responder a la confianza del país, cuidar el aporte que estamos recibiendo y reforzar en la familia la importancia de optar por la clase de religión como un elemento fundamental en la formación humana de sus hijos. Y finalmente, citando nuevamente a Monsignor Sacchi en su conferencia en Unidad Finisterra, él dice: como educador, comparto plenamente la inquietud del Papa. Se refería al Papa Benedicto. También en Chile vivimos una particular y delicada emergencia educativa y también nosotros necesitamos identificar con urgencia las exigencias comunes de una auténtica educación de calidad. Lo solicitan los padres, preocupados y con frecuencia angustiados por el futuro de sus hijos. La solicitan tantos profesores que viven la triste experiencia de la degradación de sus escuelas. La solicita la sociedad en su conjunto, que ve cómo se ponen en duda las bases mismas de la convivencia. La solicitan los mismos muchachos y jóvenes que no quieren verse abandonados ante los desafíos de la vida. Una auténtica educación religiosa puede contribuir enormemente al logro de estos objetivos. Muchas gracias.